En Embajada Cristiana creemos en vivir el reino de Dios a través de una relación que fomente el crecimiento espiritual e integral por medio de la palabra de Dios. Por eso compartimos una palabra práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Te aseguramos que no serás el mismo. En Embajada Cristiana. Y vamos a declarar que si estamos aquí no es por gusto, si estamos aquí es porque Dios tiene una palabra para nosotros. Y vamos a decir todos juntos que este es el día que Dios hizo para mí. Jamás Dios me hablará si no tiene un propósito para mi vida. Hoy, esta mañana, es mi día. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Puede tomar su lugar. Y hoy quiero contarles dos historias. Dos historias que al menos a mí me emocionan mucho y dos historias que me enseñan mucho. Y espero que para cada uno de ustedes también el Señor pueda hablarles y pueda mostrarnos a todos lo que Él desea a través de estas historias. Y la primera historia es una historia donde vienen los ángeles y se le presentan a Abraham. Y estos ángeles vienen con un par de misiones. La primera es que vienen a decirle a Abraham que él va a tener un hijo. Creo que todos recordamos esa historia. Todos recordamos esa historia cuando vienen los ángeles y se recuerdan que Sara se ríe y de ahí viene el nombre de Isaac, ¿verdad? Entonces, esa es la primera misión que traen los ángeles, pero en realidad la segunda es la que quiero que veamos. Porque luego entonces ellos se van camino a Sodoma y a Gomorra. Y a lo que van es a destruir esa ciudad. Pero resulta que cuando van en camino Dios piensa algo, y miren, esto me encanta, que es cómo es Dios con nosotros. Y es una de las primeras cosas que yo quiero que ustedes noten. Porque en Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, miren, Jehová pensó, Dios va a hacer algo y no tiene por qué consultarlo con los hombres. Si Él va a hacer algo, Él lo puede hacer. Pero no, Él dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué voy a encubrirle yo a Abraham esto que voy a hacer, que es una destrucción? Y entonces Abraham le dice, Dios, ¿tú vas a destruir al justo junto con el impío? ¿Será que el Dios, el creador del universo, va a hacer esto? ¿Vas a destruir si hay algunos justos también con los malos? Y entonces se pone a hablar con Dios, a discutir con Dios. Y entonces, un poquito más adelante, le dice en Génesis 18:32, y volvió a decir, este es Abraham, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, que se hallarán ahí 10, no la destruiré. Y respondió, por amor a los 10. Porque Abraham empezó a decirle, Dios, si hay unos 50 ahí en esa ciudad, ¿tú vas a destruir a toda la ciudad por esos 50? Y Dios le dijo, no la voy a destruir. Y de ahí viene y le dice, tal vez no llegan los 50, tal vez faltan unos 5 de esos 50, unos 45. Y Dios le dice, por esos 45 no la voy a destruir. Y después todavía viene, Dios, no te enojes conmigo, por favor, ya que estamos aquí platicando, miren, entre amigos. Entonces, ¿qué pasa si no están los 40, si solo hay 30? Y Dios le dice, por esos 30 no los voy a destruir. Ahora, Señor, no te enojes por favor conmigo, pero ¿qué pasa si no están esos 30? Tal vez solo hay 20. Y me gusta mucho la expresión que Dios usa, porque Él dice, por amor a esos 30, por amor a esos 20. Y aquí como terminamos viendo, y por amor a estos 10, no voy a destruir la ciudad. Es por amor a un grupo pequeño. Él no iba a destruir la ciudad. Y ahí se separan, ya termina la conversación y siguen los ángeles caminando y llegan a la ciudad y quien los ve venir es Lot.
Entonces Lot los ve y los recibe con alegría. Vienen los ángeles, los varones de Dios, y les dice, por favor, pasen, vengan a mi casa. Pero estos varones no querían. Ellos dijeron, no te preocupes, nos vamos a quedar aquí afuera. No, por favor, vengan. Miren, en el 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho, es decir, discutió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero, miren en el siguiente versículo, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, de todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y saben qué querían estos varones? Les dice, Lot, a ver, quiero ver esa nueva mercancía. Sácame a esos hombres que vinieron porque queremos conocerlos. Pero conocerlos en la Biblia, dependiendo el momento o la palabra que se utiliza en el original, quiere decir que querían tener relaciones sexuales con esos hombres. ¿Y por qué? Miren, más adelantito ahí mismo lo dice. Cuando Lot ve lo que quieren hacer, les dice, miren, aquí están mis hijas que no han conocido varón. ¿Qué quiere decir? Que eran vírgenes, que no habían tenido relaciones todavía. Y ellos querían conocer, no a las hijas, querían conocer a los ángeles. Es igual como en Génesis, ¿verdad? Cuando inicia que dice que conoció Adán a su mujer y tuvieron un hijo, es porque tuvieron relaciones. Bueno, pues aquí, imagínense, dice que estaban desde el más joven hasta el más viejo y querían agarrar a los ángeles. Entonces, ¿cómo estaba esa ciudad? ¿Por qué Dios quería destruirla? En realidad, estaban, pero perdidos es poco, ¿verdad? Por eso es que hoy en día no nos asustemos por las cosas que están pasando, ¿verdad? Porque Dios, por supuesto, tiene un propósito y nosotros también tenemos un propósito acá de poder ir y como vamos a ver ahora, cómo podemos ayudar en eso. Pero Dios, quiero que se queden con esto grabado, por amor a 10, no les iba a hacer nada a todos estos que querían ir y hacerle algo a los ángeles. Por amor a 10. Aunque estuvieran perdidos, aunque estaban degenerados, aunque pasara lo que pasara, Dios por amor a 10 no les iba a hacer nada a esa ciudad, no iba a destruir a la ciudad. Y piensen ustedes ahora en nuestro país, en Guatemala, ¿cuántos cristianos somos? Seguramente por amor a nosotros, a los cristianos, a sus hijos, seguramente es que Dios guarda tanto a este país. Y oremos por nuestro país, bendigamos a nuestro país. Este es un año electoral, bendigamos lo que va a ocurrir, que todas las personas de verdad tomemos conciencia y hagamos un voto de verdad pensado, razonado, y es más, pidiéndole a Dios su dirección para saber por quién votar. Y Dios puede tener misericordia de nuestro país. Si aquí no iba a destruir a esta ciudad que estaba, pero muy mal, por amor a 10, seguramente por amor a muchos cristianos que estamos aquí, Dios guarda a este país. Y miren, todavía pasa algo más, porque la historia ustedes la conocen. Al final resultó que de esa ciudad solo salió Lot, su esposa y sus 2 hijas vírgenes. Se fueron y entonces resulta que en el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, le dicen a Lot, a su esposa y a sus hijas. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero miren, todavía viene una vez más Lot y les dice, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y miren, una petición más. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme, escapad ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y miren qué le respondieron estos varones de Dios. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. ¿Y qué voy a hacer?
no voy a destruir la ciudad de que has hablado. Miren, no destruyó a una ciudad que dice que era pequeña. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? ¿Cuánta gente vivía ahí? No era pequeña seguramente, porque aquí le hace referencia, déjame ir a esta ciudad que es chiquitita para que no me va a dar tiempo de llegar al monte, porque cuando destruyas también no me voy a salvar. Y le dice, está bien, no voy a destruir a esta ciudad. Miren, por una petición de un hombre no destruye a otra ciudad. Miren cómo es el amor de Dios. No importa que habían ahí gente malvada, Él los perdona. Y hoy en día definitivamente que sucede lo mismo. Entonces, esa es la parte que yo quiero que nos quedemos ahorita pensando. Dios por amor no destruye a esta ciudad y además le avisa a Abraham lo que iba a hacer. Eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, hay otra historia. Que ahora ustedes van a decir no tiene nada que ver una con otra, pero ahora vamos a ver qué tiene que ver una con otra. Y en esta historia resulta que es Pablo. Pablo, ustedes saben que lo llevaron preso por predicar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, él defendiéndose ante el rey Agripa, le dice que él quiere que lo juzgue el mismo emperador. Y entonces Agripa, en ese momento, Pablo le da un gran discurso, de tal forma que Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Por todo lo que Pablo le estaba diciendo. Pero, dice él, hablando con sus consejeros y todo, dice, yo no encuentro que haya culpa en este hombre. Pero como él pidió que el propio emperador lo juzgara, entonces tiene que ir. Bueno, entonces van y lo tienen que llevar a Italia, lo tienen que llevar a Roma. Pero para llegar ahí tienen que ir en barco. Yo no sé qué experiencia ustedes han tenido en barcos. Yo la verdad no tengo mucha experiencia de ir en barcos, pero he tenido algunas experiencias interesantes. Me recuerdo que una vez de parte de la empresa estábamos en una actividad y nos llevaron en un barco a una cena. Era un barco no muy grande porque yo creo que no llegábamos ni a 1000 personas. Pero era en la bahía y había un aire y el barco se movía y era una cena. Yo me senté, di una probada de algo y sentía que todo se me hacía para todos lados. Me salí a la proa, me salí a la orilla del barco, había un frío que tenía, por ahí había una foto de donde yo estoy con una michumpa con la capucha puesta, apenas se me mira la cara con un gran frío, pero prefería estar afuera en ese frío porque sentía que ya la echaba toda. Y eso que solo había dado una probadita de la comida, así que no es fácil si uno no está acostumbrado. Y la otra vez fue una experiencia un poco más pequeña, pero también un poco peligrosa. No sé, yo creo que la mayoría de acá hemos ido a Pana. Y nos hemos subido en lancha, tan bonito que es ir a ver los pueblos. Yo me he subido varias veces ahí. Pero en una oportunidad nos subimos, íbamos varios de la familia. Y cuando veníamos de regreso de Santiago a Atitlán, empezó el famoso chocomil. Que a todos nos gusta ir al IRTRA, pero no estoy hablando de ese del IRTRA. Estoy hablando del viento que de verdad hace olas en ese lago. Unas olas que las embarcaciones no están listas para olas. Entonces veníamos con la familia en esa lanchita y empezaban las olas. Y yo me recuerdo bien que el señor era experto, ¿verdad? Porque cuando estaba la ola aceleraba y subía. Cuando estaba arriba dejaba de acelerar y entonces solo dejaba caer la lancha y ¡buah! Y de ahí otra vez subía. Bueno, y así veníamos, pero la cosa se estaba poniendo peor cada vez. Y ahí a lo lejos vimos otra lancha echando humo que el motor ya no dio y estaba llegando otra lancha a rescatarlos. Bueno, en eso, ¿qué? ¿Se dieron vuelta? Se habían dado vuelta, es cierto, ya ven que varios de la familia iban ahí. Y en eso, el Señor en eso viene y ¿qué creen? Se quita las botas. ¿Por qué creen que se quitó las botas? Porque le apretaban.
O se quitó las botas porque dijo, si nos damos vuelta a nosotros también, no me van a hundir las botas. O sea que él estaba pensando que ya íbamos a hundirnos, a darnos vuelta a nosotros también. Entonces, y eso era un lago. No quiero saber lo que pasa en un mar abierto. Yo en esa bahía, yo no podía, pero ni siquiera dar un bocado de una comida. No quiero saber lo que pasa en mar abierto con una tormenta. Y entonces vienen y llevan a Pablo en un barco camino a Italia. Y empieza un mal tiempo. Y viene Pablo, que tal vez no era muy conocedor de todo este tema de barcos y demás, pero él sabía y les dice acá en Hechos 27:9, se había perdido mucho tiempo y era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó. Viene Pablo y aconseja: señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. ¿Y qué creen? Se fueron. No le hicieron caso a Pablo. Entonces se van y se meten en el mar y la tormenta empeora. Pero estos dos ejemplos que yo le puse, una vuelta a la bahía, tal vez fueron unas 3-4 horas, y este viaje en la lancha que veníamos ahí en Atitlán, seguramente lo sentimos eterno, ya debe haber sido, yo creo que ni una hora, no sé cuánto duró el viaje, pero lo sentimos eterno. Pero aquí, este viaje no fue de 1 hora, de 3 horas, ni de 1 día, ni de 2 días. Este viaje fue de un par de semanas, mientras estaban en esa tormenta. Veamos acá un poco más en el versículo 20. Por muchos días, dice, no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Ya dijeron, ya aquí nos quedamos, aquí vamos a entregar los tenis, vamos a ponernos a cuentas con Dios, porque habían perdido toda esperanza de salvarse. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: señores, hubiera sido mejor que me hubieran hecho caso. Es decir, se los dije. Eso era lo primero, se los dije. Y no debimos haber salido de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí se va a perder, o sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por Dios, a quien pertenezco y sirvo, y me dijo. Miren, él dice que pertenece a Dios y sirve a Dios, y vino un ángel a decirle lo que iba a pasar. Con Abraham, ¿qué pasó? Dios pensó, ¿será que no le voy a decir a mi siervo lo que voy a hacer? También vino Dios y le habló. Y ahora viene a Pablo y también le habla y le dice: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. ¿Ustedes creen que solo con esas palabras ya todo el mundo se quedó tranquilo? Yo no creo. Con esa tormenta así, aunque a veces a uno le dicen eso, pero uno cuando está en la tormenta, cuando uno está en problema, le dicen: todo va a estar bien, vos. Así que fácil, dice uno, porque no es él el que está pasando el problema, ¿verdad? Y hasta le cae mal que le digan eso, ¿verdad? No te preocupes, vos, no nos vamos a morir. Y el barco de arriba para abajo, las olas metiéndose, y qué bonito que a uno le digan eso, pero en este caso, Dios le había hablado a Pablo. Ahora, un poco más adelante dice: de madrugada Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo: ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa. ¿Hace cuánto estaban ahí en esa tormenta? 2 semanas. Si unas 2-3 horas se sintieron eternas, imagínense 2 semanas en esa cosa. Dice que no se aparecía el sol. Andaban ahí, que eso estaba horrible. No han comido nada, les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan, ¿y qué fue lo que hizo primero?
dio gracias. Miren qué es lo primero que hay que hacer cuando tomamos nuestro pan. Dar gracias, aún en medio de la tormenta. Tomó el pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos ahí sí ya se animaron un poquito y comieron también. Éramos en el barco, miren cuántos eran, 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Entonces miren, Pablo está en esa situación, ¿por qué motivo? Él lo llevaron preso por predicar la palabra de Dios. Él defendiéndose ante el rey Agripa, dice, si es necesario que el mismo emperador me juzgue. Entonces va y ahora vienen y lo llevan en barco para enfrentarse al emperador. Él les dijo, no vayamos en barco porque va a haber tormenta. ¿Pero le hicieron caso? No. Entonces, miren, Pablo está en una situación difícil, está en medio de una tormenta, no porque él quiso irse a meter, no porque eligió irse a meter. Está en una tormenta, pero no tiene absolutamente nada que ver por lo que él haya hecho. No fue por su culpa, digámoslo así. Está en medio de esa tormenta. Y ahora miren, todavía viene algo más. Cuando están en la tormenta, empezaron los marineros a quitarse las botas. Como el lanchero ese que yo les cuento ahí de pana. ¿Saben por qué? Ahí lo dice la palabra, que empezaron a bajar la lancha salvavidas. Le empezaron a bajar, haciéndoles creer a todos que estaban tirando las anclas. Y entonces Pablo se da cuenta también. Y va con el general romano que los llevaba a todos presos y les dice, mira, si estos se van, ahí sí no vamos ninguno a lograr salvarnos. Entonces Pablo también está, miren, pilas, está atento a lo que está ocurriendo. Y le va a dar el mensaje o le va a dar la queja, ¿verdad? Y por supuesto entonces les dice que no se vayan el general y entonces ahí cortan las amarras. Todo eso ustedes lo pueden leer, no crean que me lo estoy inventando. Y dejan caer la balsa y se la lleva el mar y el viento, entonces ya se quedan. Pero entonces todavía viene una cosa más. Cuando ya los soldados ven que definitivamente se van a estrellar ahí o que van a encallar, dicen, estos presos, ¿qué va a pasar? Se van a huir, se van a ir nadando y entonces se van a escapar. Bueno, ¿saben qué? Para que no se escapen, ¿qué creen? Matémoslos. Entonces iban a matar a Pablo. Está ahí sin culpa, en una gran tormenta. Y ahora lo van a matar. Y en el 42 dice, los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando. Pero el capitán de los soldados que quería salvar a Pablo no dejó que lo hicieran. ¿Qué quería hacer este capitán? Dice, él quería salvar a Pablo. Miren, con Pablo tuvieron consideración desde el inicio. Dice que él dejó que lo atendieran sus conocidos, sus amigos, para que lo atendieran bien en el barco y no que solo le tiraran la comida y lo trataran mal. Lo trataban bien. Y él quería salvarlo, entonces no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco. Así llegamos, dice, todos salvos a tierra. Quiero que veamos este video, por favor. No temas, Pablo. Debes presentarte ante el emperador. Todos los que naveguen contigo están seguros. ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos a naufragar! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ayúdame! ¡Ah!
Mi Señor, mi Dios, estás conmigo hasta los confines del mundo. Ahora yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en una tormenta así? Bueno, probablemente no en una tormenta así en el mar, pero probablemente en la vida sí. Probablemente alguna vez estuvimos en nuestra vida con alguna tormenta de ese tipo, donde, o peor, donde no sabíamos, como decía en un versículo, ya dijeron, no hay esperanza, ya no hay salvación para nosotros. Probablemente alguno de nosotros dijo eso en su vida. Para mí ya no hay esperanza, yo de este problema nunca voy a salir. Probablemente lo hemos pasado, o seguramente lo hemos pasado. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de estas dos historias y de ese momento? A veces estamos en esa tormenta, como Pablo le pasó, no porque la hayamos pedido pasar, porque lo escogimos, ¿no? Los de Sodoma y Gomorra, ellos sí seguramente escogieron llegar a ese nivel de perversión, pero Pablo no lo escogió. En Sodoma y Gomorra había gente que no conocía a Dios, que no creían en Dios. Seguramente en el barco muchos soldados, muchos otros presos que estaban ahí, seguramente no conocían a Dios y no creían en Dios. Pero en el caso del barco, se salvaron todos por amor a Pablo, porque Dios tenía amor para Pablo. En el caso de Sodoma y Gomorra, pues se salvaron en este caso Lot y su familia, pero todavía cuando salieron y fueron a otra ciudad, esa otra ciudad se salvó por amor a Abraham y a su sobrino. Entonces, independientemente de la circunstancia por la cual lleguemos a una tormenta, miren las cosas que podemos aprender. Número 1, Dios revela lo que hará a los que le aman y a los que le amamos. No sé a cuántos de ustedes Dios les ha hablado. Nos puede hablar de diferentes formas. Nos puede hablar a través de su palabra. Nos puede hablar a través de una persona. Nos puede hablar a través de un sueño. Yo creo que si nosotros tenemos una relación con Dios, podemos identificar cuándo es un sueño de Dios y cuándo es un sueño porque cenamos muchos frijoles, o porque lo último que vimos antes de acostarnos fue una película y tuvimos un sueño feo, o cuando de verdad es un sueño que Dios nos está dando. Miren, con mi esposa nos ha pasado y hemos tenido varias veces sueños. Mi esposa sueña muchísimo más que yo. Yo muy rara vez sueño. Pero cuando sueño, entonces como que me impacta un poquito más y le cuento, mi amor, mira, soñé esto, esto y esto y esto. ¿Y saben qué nos ponemos a hacer? A orar. Nos ponemos a orar, a veces son sueños con la familia, a veces con nuestros hijos, a veces con la iglesia, con diferentes cosas, y nos ponemos a orar. Y nos ponemos a clamar, nos ponemos a cubrir con la sangre de Cristo a esa persona, a la familia, a quien sea, por lo cual tuvimos ese sueño. Dios nos ha hablado de esa forma. Dios nos ha hablado también a través de personas. Fíjense que ocurrió algo que yo estuve en varias oportunidades, voy a tratar de recordarme, y hasta ayer lo platicaba con mi esposa. Porque en un lanzamiento fuimos y una persona me dio una palabra. Normalmente la palabra que a uno le dan es Dios te va a bendecir, que vas a prosperar, ¿verdad? Y todo eso es lo que normalmente a uno le dan una palabra. Pero esa vez la palabra no fue así. Esa vez la palabra decía que iba a venir una lucha muy fuerte a mi vida.
y cosas así, no nada de que todo bonito, color de rosas, nada. No, que era una lucha fuerte a mi vida, que iba a venir un hombre fuerte y que yo tenía que estar preparado. Y bueno, la verdad es que yo en ese momento, pues sí, obviamente me asusté un poco porque ni modo, ¿verdad? No es gracia que a uno le digan eso. Uno quiere que todas las palabras sean, te bendigo, que vas a ser feliz, que vas a ser próspero. No, esa vez la palabra era que iba a venir una prueba dura, una prueba difícil. Y en varias oportunidades me recordaba y decía, le voy a preguntar a mi esposa a ver si ella se acuerda, a ver si ella se acuerda. Y hasta ahora que estaba preparando otra vez el mensaje, me recordé y le pregunté a mi esposa, mira, ¿te recuerdas en qué fecha fue tal y tal cosa? Y resulta que esa palabra que me dieron en esa oportunidad fue por lo que le pasó a mi esposa con lo del cáncer. Porque miren, eso no es sencillo. Yo me recuerdo que cuando estaban operando a mi esposa, el tumor que le habían encontrado nos habían dicho que era benigno. Y cuando estaba en la operación, pues me habían dicho que a uno lo llaman a una salita, ¿verdad? Para decirle, mira, ya empezó la operación, ¿verdad? Para que uno sepa más o menos cómo va el proceso. Y yo, para variar, porque uno tiene muchas veces mucho trabajo, estaba en la sala de espera con mi computadora trabajando. Haciendo cosas del trabajo, esperando porque se suponía que era una operación de menos de una hora y que ya solo le iban a quitar ese tumor que era benigno y ya entonces yo con mi compu ahí trabajando en la sala de espera. Cuando en eso sale la doctora, ¿verdad? Y me llama. Ya no fue la llamada telefónica de siempre, ¿verdad? Y entonces yo salí, dije que rápido terminaron, pensé yo, ¿verdad? Y que se darme la noticia que habían hecho una prueba más ahí en media operación y que el tumor era maligno. Y a darme las opciones que había ¿verdad? Que se podían hacer y que yo tenía que tomar una decisión ahí en ese momento, ¿verdad? Ahí sí, adiós computadora, adiós trabajo, ¿verdad? Y aclamarle a Dios. Y entonces vino ese momento difícil, fuerte, porque para mi esposa fue fuertísimo, definitivo, ¿verdad? No es lo mismo pasar uno en carne propia algo, pero para la pareja también es una prueba de fe muy grande. Y eso posteriormente otra persona me habló y me dijo, mira, esa prueba fue para probar tu fe. Esto fue para probar tu fe, esto que pasó tu esposa. Entonces Dios nos habla. Dios nos dice las cosas que van a ocurrir, pero para eso nosotros tenemos que saber cuál es la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voz de Dios? Únicamente estando en comunión con Él. Porque si yo no estoy en comunión con Julio David y un día me llama, yo, aló, ¿quién habla? Pero si hablo con él constantemente, cuando me llama o hasta me sale en la pantallita, ¿verdad? Pastor Julio David. Ah, Julio, ¿cómo estás? O si no lo tengo registrado, solo con escuchar su voz, le digo, ah, Julio, ¿qué tal? Porque yo platico con él constantemente. Pero si es alguien que yo no hablo normalmente, ¿cómo voy a saber que me está hablando? Entonces, a los que le amamos, y Él por supuesto nos ama, Él nos revela lo que va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios su dirección, tenemos que pedirle a Él que nos hable y nos diga qué es lo que Él va a hacer. Ese es el número 1 que yo aprendo. Miramos el siguiente. El siguiente es que Dios detiene destrucción por amor de los que le aman. Yo he hablado aquí varias veces que este es un año electoral y mucha gente se asusta y mucha gente piensa que la economía va a ir mal. Pero nosotros como hijos de Dios, si tú eres empresario, Dios te va a bendecir y las personas que trabajan contigo van a tener provisión por ti. Porque Dios a ti te cuida, porque a Dios a ti te protege. Entonces esas personas van a ser bendecidas porque tú les vas a dar trabajo. Y si tú eres empleado de una empresa, también tal vez no eres el dueño, no eres el gerente, pero Dios va a bendecir a esa empresa por amor a ti que eres su hijo. Porque Dios va a detener esa destrucción, no importando si creen o no creen. Y yo se los digo porque aquí la palabra me lo dice. Iba a detener la destrucción de todos estos malvados que querían conocer a los ángeles, para no usar otra palabra, sino la misma bíblica.
no los iba a destruir por amor a un pequeño grupo. Y entonces seguramente en tu empresa hay gente que no conoce a Dios. Seguramente hay gente que no quiere saber nada de Dios, porque se los digo porque en mi empresa los hay. Pero no importa, si tú estás ahí, Dios va a bendecir esa empresa. Si tú eres el empresario, Dios va a bendecir a los que trabajan contigo, porque Él detiene la destrucción por amor a nosotros. Entonces tenemos que estar nosotros bien tomados de la mano de Dios y que Él nos dirija cada paso que demos. Ahora, yo quiero decir una cosa más aquí. Nosotros como humanos muchas veces creemos, y cuando tenemos hijos, por ejemplo, o cualquier familiar, nosotros creemos que sobreprotegiéndolos demostramos nuestro amor, pero lamentablemente les hacemos muy mal. Y a los hombres nos cuesta mucho ser balanceados y nos vamos a los extremos. Hay unos que sobreprotegemos y otros que de una vez abandonamos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener ese balance. Fíjense que mi papá cuenta una historia. Y es que dice que una vez sus papás les compraron sus zapatos para ir a la escuela. Pero como todo niño, le encantaba el fútbol. Entonces sus zapatos nuevos, ahí ya se ríen algunos que les gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces sus zapatitos nuevos, él se fue a la escuela y se fue a jugar fútbol. ¿Y qué creen que pasó con los zapatitos nuevos? Los hizo lata, los rompió, los deshizo. Y entonces le dijeron sus papás, qué bonito, qué bueno, te gusta el fútbol, qué alegre. Pues ahora si quieres otros zapatos, tú tienes que ir a ganar dinero para comprarte zapatos. Porque nosotros no te vamos a comprar otros porque los rompiste. Entonces mi papá fue a trabajar a un taller de mecánica. Y miren, yo me recuerdo cuando eso fue cuando él era joven, pero ya cuando él ya estaba grande y yo estaba pequeño, mi papá le cambiaba las fricciones a sus carros. Mi papá le cambiaba los amortiguadores a sus carros. Yo vi a mi papá cambiar un motor completo de un carro. Él desarmaba los carburadores, los limpiaba, los volvía a armar, se los ponía. ¿Y por qué fue eso? Por romper los zapatos. Porque los mandaron a trabajar para reponer esos zapatos. Si hubiera sido alguien un poquito más alcahueto, ay, no tengas pena, mijito, y mañana te va a comprar otros nuevos. Hacer los pedazos otra vez. Casi que como al Chavo del 8, ¿verdad? Hacer los pedazos otra vez y al otro día volverlos a romper, ¿verdad? Pero no fue de esa forma. Entonces, a veces, o mejor dicho, cuando pasamos por algunas tribulaciones, cuando pasamos por ciertas cosas, no es que Dios no nos ame. No es que Dios no te ame. Dicen que la madre de la creatividad, ¿saben cuál es? La necesidad. Cuando uno está en necesidad es cuando sale lo mejor de uno. Entonces, por supuesto, hay momentos de que sí, yo no le voy a decir a mis hijos todo el tiempo que vayan a trabajar por comprarse sus zapatos, pero hay momentos que sí hay que decirles que vayan y se los consigan ellos, ¿verdad? Porque no puede uno alcahuetear todo el tiempo. Entonces eso los hace crecer. Y Dios con nosotros sí Él, por supuesto, Él es sabio, Él es amor. Él sabe cuándo tenemos que pasar por esa situación difícil, por esa tormenta, por esa tribulación, porque Él sabe que ahí va a salir lo mejor de nosotros. Ahí vamos a sacar nosotros lo que de verdad somos y vamos a crecer, vamos a aprender. Imagínense a Pablo ahí en ese barco. Él no estaba ahí por su culpa, él no estaba ahí porque hubiera hecho algo que de verdad mereciera estar ahí. Hasta dijo, no nos vayamos en el barco, nada, pero él pasó. ¿Creen ustedes que creció Pablo ahí? Crecería su fe, creció su confianza en Dios. Él en realidad se podría decir que él era el líder del barco aún siendo el esclavo. Él era el esclavo y él era el líder del barco. Él era el que les decía, vengan muchachos, comamos. No han comido en 2 semanas, comamos, y ya todos se sintieron un poco más fortalecidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa situación. Ok, esto es el punto número 2. Veamos punto número 3.
Dios nos alimenta en medio de la tribulación. A mí me fascina ese versículo que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aun cuando estamos en ese momento difícil, Dios nos ama. Y como Él nos ama, no nos deja sin alimento. No importa si son tortillas con sal todos los días, qué rico. Yo casi no como tortillas, pero porque ya voy a cumplir 50 y solo se me quedan aquí. Pero cuando tengo la oportunidad de echarle limoncito y salita a mi tortilla, o como ayer un quesito de México que David trajo, qué rico, ¿verdad? Pero no muchas. Entonces, no importa si es eso lo que estamos comiendo, pero Dios en medio de esa tribulación no nos deja sin alimento. Pero ¿qué hizo Pablo cuando estaba en esa tribulación? ¿Qué fue lo primero que hizo? Tomó el pan y ¿qué hizo? Dio gracias. Y habiendo dado gracias, entonces ya comieron todos. Eso es muy importante. Y un punto más. Este punto es que Dios guarda a los que le aman en medio de la destrucción. Tal vez podríamos haber pensado, Dios pudo haber librado a ese barco de no chocar. Dios es todopoderoso y lo pudo haber hecho. Pero no, ¿saben qué? El barco encalló, el barco se hizo pedazos. Ustedes vieron ahí unas imágenes, ¿verdad? Que alguien se pensó cómo había sido el tema, pero sí la Biblia dice claramente que los que sabían nadar les dijeron: tírense, muchachos, vayan al agua. Y luego a los que no sabían nadar, agarrarse de un palo o de algún resto del barco para poder salvarse. Pero no importa si llegamos a ese momento de que se destruye el barco, miren, Dios nos puede guardar, Dios nos puede librar. ¿Por qué? Porque Él nos ama incondicionalmente. Pero quiero insistir en este punto porque muchas veces pensamos, es que aquel que no, miren, ni siquiera va a la iglesia y Dios cómo lo trata. Muchas veces nos pasa eso, que nosotros vemos y quisiéramos que la ira de Dios descendiera sobre aquel que tiene mejor carro que yo y no va a la iglesia, o tiene mejor trabajo que yo, tiene mejor tele que yo, y entonces yo quiero que Dios lo destruya, que se le queme la televisión. No, ¿verdad? Eso nos pasa con aquellos que o les va bien, y saben, a mí me ha pasado, por eso se los digo, porque yo a veces veo a alguien en el trabajo que le va muy bien, y yo sí he pensado, pero ni siquiera quiere oír de Dios y le va bien. A uno le pasa. Pero miren, Dios, por amor a nosotros, Él también guarda a los demás que están ahí alrededor nuestro y que nosotros podemos bendecir por ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y por supuesto, a través de eso, Dios va a traer a esas personas a sus pies. Porque nosotros también tenemos que amarlos. Yo estaba leyendo, entre todas las cosas, ustedes saben, cuando le toca preparar un mensaje, lee un montón de cosas y al final para escogiendo algo. Pero si ustedes ven los 2 primeros mandamientos, ¿me pueden decir de qué hablan? Cuando dice estos 2 son los grandes y principales mandamientos, aquí se resume todo. ¿De qué hablan los 2? De amor. Uno de amar a Dios y otro de amar al prójimo. Es amor. Es amor lo que tenemos que darle a las demás personas, es lo que necesitan. Eso es lo que necesitan, amor. Y van a llegar a los pies de Cristo. Bueno, entonces yo creo que estas cosas podemos aprenderlas de esas 2 historias. Y para concluir, veamos esto que dice acá en Jeremías 3:13, y que esto es otra vez, me regreso, Antiguo Testamento. Y ahora les voy a explicar por qué he estado antiguo y nuevo. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Y qué es eterno? Que es para siempre, que no tiene principio, que no tiene fin. Con esa clase de amor, que se podría decir que es un amor, no solo, miren, es incondicional. Hemos estado hablando estas semanas. Y además es incondicional y nunca se termina, es eterno. Imagínense el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En 1 Corintios 13, todos sabemos
todo lo que habla ahí del amor, pero yo voy a ir al versículo 8 específicamente, donde dice que el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, todo se va a terminar, pero el amor nunca deja de ser. ¿Y por qué es eso? Porque Dios es amor. Nunca deja de ser. Entonces, lo que yo quiero decirles es, el Dios que estaba en el Antiguo Testamento, que estuvo en el Nuevo Testamento y que hoy tenemos es el mismo. Él no cambia. El mismo amor que tuvo en aquel entonces y pudo haber detenido una destrucción de una ciudad por amor a 10, es el mismo amor que tiene hoy para con nosotros. Es el mismo amor por el cual Dios guarda y bendice a tu familia. Es el mismo amor por el cual Dios bendice tu trabajo. Es el mismo amor por el cual Dios te ha llamado y nos ha llamado a nosotros para que amemos a los demás. Un amor sin condiciones, un amor que nos permite invitar y traer a otras personas a los pies de Cristo. Ese amor que nos tiene hoy aquí sentados. Porque levantarse el domingo temprano no es fácil. Uno se levanta todos los días temprano y todavía el domingo a la gran, que ganitas. Pero es porque le amamos y sabes que Dios te ama. Y cualquiera que esté escuchando, y porque sabemos que ahora en las redes sociales se escucha este mensaje, yo les quiero decir que tal vez no conoces a Dios, tal vez no quieres escuchar de Dios, pero no importa, yo quiero decirte que Dios te ama. Y Dios nos ama a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre amoroso, Dios de amor eterno, Dios de ese amor que nunca termina. Queremos decirte, papá, que te amamos, que nosotros también te amamos, Dios. Y por ese amor que te tenemos, Padre, queremos acercarnos más a ti. Queremos acercarnos a tu presencia, Señor, y saber que si hoy estoy pasando por una tormenta, yo sé que tú estás conmigo en medio de la tormenta. Que si estoy pasando una tormenta no es porque no me ames. Que si estoy pasando por una tormenta sé que tú me vas a dar alimento en medio de la tormenta. Tal vez estoy pasando una tormenta, pero yo sé, Señor, que tú me vas a guardar a mí y a los que están conmigo. Y por eso en esta mañana, Señor, te doy la gloria, te doy la honra. Y clamo, Padre Santo, para que cada uno de los que estamos aquí podamos llevar ese amor a las áreas donde nos movamos. Si tú te mueves en un colegio, en una escuela, en un trabajo, en una empresa, lleva ahí ese amor de Dios. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, así como le hablaste a Pablo, como le hablaste a Abraham y a muchos de tus siervos. Y también muchas veces nos has hablado a nosotros a través de sueños o de alguna persona. Señor, háblanos y guíanos. Dinos, Señor, qué es lo que va a pasar. Dinos, Señor, cómo actuar. Bendecimos a este país, Señor. Bendecimos a nuestra Guatemala, donde tú nos trajiste a nacer, Señor. Bendecimos este país y lo cubrimos en este año, Señor, con tu preciosa sangre. Es un año electoral y te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros ser responsables y pensar bien por quién vamos a votar y así por cada uno, Señor. Gracias te damos porque nos guardas. Gracias, Señor, porque nos amas incondicionalmente. Recibe la alabanza, Dios, recibe la gloria en esta mañana. No sé si hay alguien en esta mañana que no conozca a Jesús, que no haya recibido a Jesús como su Salvador, o si tú estás en las redes sociales y no le conoces. Yo te invito a que tú le digas: Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi corazón. No te conozco. Si tú eres real, te pido que vengas y entres en mi corazón. Gracias, Padre. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Y en esta mañana, como cierre de la serie, se ha hablado muchas veces que un anillo
es el símbolo de lo infinito, ¿verdad? O eterno, porque no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Ustedes no pueden saber dónde inicia o dónde termina esta argolla. Entonces, yo les traje un pequeño recuerdito. No es un amuleto, ¿verdad? Es únicamente para que usted se recuerde cuando lo vea. Aquí está el Padre Nuestro escrito. Que se recuerde que Dios lo ama de manera incondicional, que el amor de Dios es eterno, que nunca falla, que nunca falta. Cuando tú sientas un momento que, ¿será que voy a salir de esta? Dios me ama y me va a sacar de esta. Me ha sacado de muchas y me va a sacar de esta también. Y lo creas y conozcas que aunque tengas que ir a trabajar por tus zapatitos, Dios te ama. Y en otra ocasión Dios te va a regalar tus zapatitos, no vas a tener que ir a trabajar por ellos porque Dios, Él sí es balanceado. Y aprendamos nosotros también a ser balanceados. Si tenemos nuestros hijos, sepamos cuándo le tenemos que comprar sus zapatitos y cuándo le tenemos que mandar a que Él se consiga sus zapatitos. Ustedes me entienden, esto puede aplicarse a muchas cosas, pero seamos balanceados. Le voy a pedir al equipo, por favor, que les pasen a dar este recuerdito y téngalo usted ahí para recordarse del amor de Dios. Agradecemos el favor de tu atención. Jamás Dios te hablará si no tiene un propósito para tu vida. Obedece su voz y tu vida cambiará. En embajada